lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:42. Miren ustedes que el último viernes de cada septiembre, dicen, se celebra el Día del Orgullo Ecuatoriano. ¿Se supone que es hoy o el próximo? El próximo me parece que es. No, hoy. Hoy es el Día del Orgullo Ecuatoriano. ¿Qué les diré frente a todo esto, no? Les saluda Silvia Buendía, que está conectada con nosotros, abogada y activista feminista. Doctora, qué gusto, bienvenida, buen día. Hola, buenos días, Fabricio, buenos días, Belki. Gracias por invitarme y un saludo para las personas que nos están viendo y escuchando. Bienvenida. A usted, gracias por aceptar esta invitación. Yo quiero pedirle a Silvia Buendía un análisis, una valoración de todos estos episodios de estas 2 semanas, prácticamente 2 semanas, de mucha tensión, de mucho desasosiego para el país, que han desembocado en este desenlace fatal que es el hallazgo del cadáver de María Belén Bernal y la confirmación de que la mataron. Entiendo que la Fiscalía en estas horas reformulará los cargos, ya cambiará el tipo penal, porque inicialmente inició la investigación con el tipo penal de desaparición involuntaria. Debe cambiar y me imagino que lo tipificará ahora como femicidio. Doctora Buendía, tenga la bondad. Este caso empieza como empieza las desapariciones forzadas, y tengamos presente que hasta el momento, por lo menos hasta el año pasado, teníamos contabilizadas más de 40.000 desapariciones forzadas, donde la mayoría de las personas desaparecidas son mujeres, porque desgraciadamente en este delito pasa lo que suele pasar y lo que ha pasado con el caso de María Belén. Primero está desaparecida y después aparece muerta, y los indicios y elementos te dan a pensar que la mató su marido, su novio, su exnovio, o algún hombre del entorno más cercano de la familia o del círculo de la mujer. Entonces esto es como quien dice algo de manual. Hace 12 días, cuando vemos la cara de María Belén, simplemente vemos la cara de una más de las mujeres desaparecidas que todos los días están en los afiches diciendo se busca. Si sabes algo de ella, por favor, infórmanos. La familia, la madre, los hijos la están buscando desesperadamente. Así empieza este drama, y en el corazón uno siempre espera que aparezca inmediatamente, mientras más rápido mejor. Las primeras horas son cruciales. No preguntas qué estaba haciendo cuando apareció, simplemente dices, por fin apareció. Pero María Belén no aparece y comienzan a darse los elementos que conocemos de este caso, que nos demuestran, van a empezar a sucediendo, ¿no? Y lo espantoso, lo atroz, es que no solamente la mata a su marido, algo que pasa en el 73% de los casos de femicidio, es el hombre más cercano o del círculo cercano el que mata a la mujer. Eso no es lo atroz. Claro, es atroz, pero lo que exacerba la atrocidad es que su marido era policía. Y no solamente era policía, sino que el último momento en que estuvieron juntos fue en la Escuela Superior de Policía. Hoy ya sabemos, por las versiones de los testigos en Fiscalía, que hubo esa noche, esa madrugada del domingo 11 de septiembre, muchísima gente que escuchó lo que estaba pasando, y por lo menos, que serán 15 oficiales que eran policías activos, de coroneles a sargentos, que escucharon cómo mataban a esta mujer, cómo ella pedía auxilio, cómo pedía ayuda, y omitieron negligentemente, con una negligencia criminal, ayudarla, porque bastaba que tocaran la puerta, que hagan relajo, que hagan bulla, que le dijeran, yo qué sé, capitán, teniente Cáceres, lo estamos escuchando, ¿qué pasa? No uno tímidamente, sino en grupo, aquí, ahí, que se viera el espíritu del cuerpo, vamos todos juntos a decir qué está pasando. Prestar auxilio inmediato, porque eso es lo que hace, y para eso se forma el cadete en la Escuela Superior de Policía, para prestar auxilio inmediato en caso de un crimen flagrante. Toda persona, cualquier persona de la ciudadanía puede denunciar, dar la noticia de este delito, pero el cadete se está formando para hacerlo, y el policía que ya es agente de policía, además tiene la obligación de prestar auxilio. Silvia. No es facultativo, es obligatorio.
Silvia, bienvenida Dime, nuevamente. Yo coincido plenamente con este criterio. Sin embargo, alrededor de este tema puntual, mucho se posicionó este discurso respecto de la relación de poder. La cadete o los cadetes en este caso se debían a sus superiores y quizá por temor, por las represalias, por qué sé yo, no dieron alerta, no dieron aviso y yo no quisiera pensar que por esta razón se justificó el hecho de que se hayan callado, pero sí que se posicionó este tema de esta relación de poder. ¿Cómo lo analiza usted? No, eso está clarísimo, Betty. Eso está clarísimo. La jerarquía policial es una jerarquía patriarcal, súper misógina, súper violenta. Sin embargo, y con embargo también te digo, la obediencia debida no es una figura que quepa en este caso, porque la obediencia debida no funciona cuando hay un delito, una ilegalidad. Ahí no debes obedecer. Pero además, yo no estoy hablando de los cadetes solamente, estoy hablando de los agentes de policía que no estaban en una jerarquía inferior a Cáceres, que escucharon lo que estaba pasando. Inclusive hay una versión que dice que cuando un cadete va donde el superior y le dice, esto está sucediendo en la habitación de Cáceres, este superior policía, que no debería tener ningún tipo de reparo en un tema de obediencia o jerarquía, porque Cáceres no es su superior, le dice, no te metas, no hagas nada. Entonces ahí ya no cabe este tema de que la jerarquía, de que no, esto es terrible. Esta sumisión. Porque exactamente, porque aquí ya hay obstrucción, y no solamente eso, sino que esto tiene que verse con una figura muchísimo más amplia. ¿Por qué el temor a Cáceres? Era un hombre tan violento así que cuando entra un cadete y lo ve que está ensangrentado, le manda a cerrar la puerta y él cierra la puerta y se queda callado. Hasta el día martes, que va a dar su versión y va a dar la denuncia de desaparición, ni siquiera en forma anónima, un cadete es capaz de llamar a la fiscalía a denunciar este hecho. Si lo hubiese hecho uno solo, Cáceres no se iba el martes tranquilamente. O sea, hay una serie de omisiones tan graves, tan atroces, que por eso es que decimos con criterio, como te digo, con mesura, como la mínima, como te digo, mesura, de que aquí hay responsabilidad del Estado. Es que no puede ser de otra manera. Usted, bueno, ahí igualmente vamos a coincidir, porque yo lo he afirmado, lo hice ayer, lo hice hoy, que hay una responsabilidad directa del Estado, está clarísimo, por lo que ha pasado con la policía, por las omisiones de la fiscalía, etcétera. Hay una responsabilidad del Estado. Pero claro, aquí también se discute qué es un crimen de Estado. Usted en derecho, ¿cómo analiza esa otra concepción que se está discutiendo ahora mismo, doctora? ¿Y cómo se configura un delito de Estado? Ya. A ver, lo que pasa es que aquí, y quiero pensar que es la indignación. Quiero pensar que es la indignación, el dolor, el desgaste emocional que ha hecho que algunas activistas, algunas personas y también el desconocimiento llamen a esto un crimen de Estado. Yo no voy por esa línea. El crimen de Estado es otra cosa. Crimen de Estado es cuando es una política pública que te lleva a la agresión, al delito, que además hay una orden de una autoridad competente. Y en el momento en que se comete el crimen, están ahí sí obedeciendo una orden expresa con todo un sistema estatal que no solamente te lleva a cometer el delito, sino que te encubre activamente y lo deja en impunidad. Y yo eso no lo veo. Pero el encubrimiento en este caso, sí. Pero el encubrimiento en este caso de elementos de la policía dentro de la institución policial, ¿no podrían configurar este tipo de delito? No según mi criterio, Belkis, porque además estamos hablando que en el crimen de Estado y en el delito de Estado son conductas sistemáticas de orden de autoridad competente en el que se está violando un derecho y se está cometiendo un delito con toda la conciencia y el aparataje estatal. Este caso no me parece que sea un delito de Estado. ¿Hay responsabilidad del Estado? Sí. ¿Responsabilidad directa? Sí. A varios niveles, de acuerdo. Pero son conceptos diferentes que se están manejando como que fueran los mismos y eso no está bien desde mi criterio. Yo decía,
desde la semana anterior vengo sosteniendo que todo mal en este caso desde el inicio. Hemos hablado justamente de la actuación de miembros de la policía en la Escuela Superior de Policía, donde se forman los oficiales de la Policía Nacional, pero también llama la atención el papel de la Fiscalía, y me gustaría un comentario suyo sobre el hecho de que la Fiscalía lo tuvo en sus manos al femicida, al presunto femicida, lo tuvo en sus manos 8 horas, y finalmente se determinó que no había elementos de convicción para solicitarle a un juez su prisión preventiva. ¿Usted cree que también hubo algún tipo de omisión de la Fiscalía General del Estado? Abogada Silvia, buen día. Desde mi criterio hubo negligencia, porque ni siquiera corroboran su coartada. Con una mínima yo qué sé, de impulso fiscal para corroborar la coartada, de repente hablar qué pasó allí, es como lo está diciendo Cáceres, el teniente Cáceres, ya hubiera habido por lo menos un elemento como para decir, vamos a esperar un poco a conversar con el resto de la gente, usted no se mueva de su domicilio, esté vigilado. Y otra cosa importante también, Fabricio, la Fiscalía dice una cosa, la policía dice otra, y se comenzaron a pelear públicamente en redes sociales y en los medios de comunicación a decir la Fiscalía, no, yo sí dije que... Se me fue el audio. Algo pasó con el audio. No le escuchamos. Sí, está por los AirPods. A veces uno se toca el audífono y se le va el audio. A mí también me ha pasado. A ver. No le escuchamos. No le escuchamos. Se desactivó el audio en el momento que se le estaba resbalando el audífono. A Silvia, buen día. Ahora sí ya la tengo. ¿Me escucha, doctora? Me quedo sin los audífonos, bueno, no importa. Ahorita me pasa que a veces me toco esto y se me desactiva. Yo me lo suelo tocar para que justamente no se caigan, pero bueno, se cayeron. Sí, correcto. Sí, lo que te digo es, aquí hay una especie de pelea pública entre los fiscales y la policía. No. Bueno, ¿qué pasa? Dijeron que tenían que investigarlo, tenía que estar a buen recaudo, no le ponen un grillete. No le dicen que es en su domicilio, preséntese, o sea, aquí realmente lo dejaron ir. Pero otra cosa, si es que tenían que vigilarlo, ¿quién vigila a un teniente de policía? La policía. Y es una policía que en la Escuela Superior de Policía le permitió salir manejando el carro de la señora sin, no sé, pues, sin determinar si ella estaba dentro. Además que después del escándalo y la bulla 20 minutos de que le estaba golpeando, todo está mal. Él entró, salió, ella nunca apareció y a nadie le llamó la atención cuando ya todo el mundo sabía, porque esto tiene que haber corrido como la pólvora, que él en su habitación le estaba dando durísimo y ella estaba pidiendo auxilio. Además que lo vieron salir con un paquete, con un bulto. Un bulto además cuya movilización era ruidosa. Frente, digamos, este hecho, además ha develado una realidad. Hace pocos días, la colega periodista Sara España publicó en diario El País de España una nota que termina siendo espeluznante. Dice, Ecuador responde al año más sangriento contra las mujeres con un presupuesto mínimo. Entre enero y agosto, es decir, en los primeros 8 meses del año, se registraron 245 muertes de mujeres que superan a todas las de los 12 meses del 2021. Pero al mismo tiempo en la nota se establece que el Estado solamente utiliza el 5% de los fondos contra la violencia machista. ¿Cómo les suena a ustedes eso, Silvia? A mí me suena a que ahí sí podemos hablar de una responsabilidad de la Secretaría y del gobierno, que este tema les vale, porque esa es la realidad y hay que decirla con esas palabras. No les importamos las mujeres. Es como que esta burbuja que nos gobierna piensa que a su mamá esto no le va a pasar, a su mujer, a sus hijas, a sus nietas, esto no le va a suceder. Entonces esto es lo que le pasa a otra gente, me tiene sin cuidado, tengo el dinero, pero no lo invierto. Esto es lo que está pasando. Ni siquiera hay un entendimiento por parte de la gente que nos gobierna de lo que es la violencia de género, de lo que es el enfoque de género. ¿Cómo es posible que desde la más alta jerarquía de las autoridades que nos gobiernan salgan mensajes como decir, por ejemplo, lo que está diciendo la secretaria de Derechos Humanos, que la mamá
Elizabeth Otavalo, la mamá de María Belén Bernal, está en negación, porque ellas sí han acudido a ella para prestarle auxilio, pero ella lo niega. ¿Cómo es posible que se hable así de la mamá de la víctima? O sea, qué manera más descarnada, indolente. ¿Cómo es posible que el ministro Carrillo, que debería ser lo mejor, cuando recién sale a hablar de este tema, se nota que lo que privilegia informar es que hay que preservar la dignidad de la institución, que esto es un error doloroso pero humano. Hablando, Silvia, hablando de que todo mal en este caso, incluso la propia actuación o el propio discurso de las autoridades que no abonó en varios de esos pasajes de esas declaraciones a un poquito manejar de mejor forma este tema, algunas declaraciones del ministro, del secretario de Seguridad y algunos silencios también de autoridades e instituciones, Silvia. Silencios horrendos, porque esto no es ahora, o sea, hace meses, desde que empieza este gobierno, venimos escuchando este relato de que las mujeres somos víctimas de nosotras mismas, porque no nos hacemos respetar. Ya, hay otra viceministra saca y por lo menos borró el mensaje diciendo que hay que educar a las mujeres. Ajá. Hay que educar a las mujeres para que las mujeres se hagan respetar y no permitan que se ejerza violencia contra ellas. O sea, esto es misoginia. No importa si lo dice una mujer. Esto se llama trasladar la culpa del hecho delictivo de violencia a la víctima que lo sufre. ¿Qué podemos Es de una esperar? ignorancia. Es de una ignorancia, de una falta de criterios, de luces, que es irresponsable y es inadmisible. ¿Qué podemos esperar entonces, Silvia, las mujeres, si este criterio, digámoslo así, es prácticamente generalizado, porque lo hemos visto, lo hemos leído de parte de no una, sino varias autoridades? Y la realidad está ahí y seguimos siendo víctimas de violencia, seguimos siendo víctimas de femicidio. ¿Qué se puede esperar si en efecto no hay quizá una voluntad de generación de políticas a favor de las mujeres, que la ley se implemente con efectividad, que se destinen los recursos para el efecto? ¿Qué se puede esperar? Nada, pues, Belki, no podemos esperar absolutamente nada, porque además ese texto del País de Sara España me llevó a mí esa misma semana a escribir también una columna en el Telégrafo en el que yo voy más allá. No es solamente que no existe política pública, no es solamente que estamos viviendo el año más brutalmente agresivo contra las mujeres, no es solamente que se está utilizando únicamente el 5% de un presupuesto anual en el mes de septiembre y que es atroz, una vez más esta palabra, que no se invierta. Es que además en casos de femicidios emblemáticos, como por ejemplo el caso de Angie Carrillo, también una madre como Yadira Lavanda recibe como parte de la reparación integral que ella trabaje en la atención a víctimas en la Secretaría de Derechos Humanos, y a Yadira la botan y le quitan esa posibilidad de hacer algo que le daba sentido a su vida. Entonces, acá no hay justicia, no hay política pública, no se invierte para erradicar ni prevenir la violencia, un crimen que es evitable, porque el femicidio es de los pocos delitos que son casi 100% evitables, prevenibles. Y encima no hay tampoco una reparación integral porque no tenemos justicia, no tenemos conciencia, nos falta la voluntad política para ver este hecho como un hecho que no solamente rompe la vida de las familias, sino de la sociedad. Les vale. No les importa. Sí. Yo utópicamente en la primera parte de este espacio soñaba con que ojalá que este caso no remueva de tal forma los cimientos de la sociedad y tengamos una mejor justicia, digamos. No. A veces uno sueña utópicamente, pero también se vive de los sueños. Y ojalá que sirva para eso. Abogada, gracias por el tiempo, ¿ah? No, gracias por invitarme. Disculpen que no he podido acudir antes, Fabricio. Estaba haciendo unos temas que a las activistas y a los abogados en temas de violencia, primero nos duele muchísimo. Y segundo, nos sobrepasa. Porque no es de ahora. Tenemos meses, tenemos años diciendo lo mismo. Somos casi que la voz que habla en el desierto. Sin política pública, sin voluntad política, sin entendimiento de quienes nos gobiernan, aquí no van a haber mejoras. Si te das cuenta, la violencia de género no es otra cosa que la jerarquía de la relación entre hombre y mujer, en la que el hombre cree que dispone de un objeto en su mujer o en las mujeres. Mientras nos sigan viendo como objeto,
nos van a seguir matando. De acuerdo, de acuerdo. Y aquí hay responsabilidad directa del Estado, y es el Estado, en este y en otros casos, o a partir de esos casos, que debe fomentar una auténtica política pública. Gracias, Silvia, muy gentil, un abrazo. A Silvia, buen día, activista, abogada y activista feminista, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora sobre todo lo que nos ha dejado estas casi 2 semanas de mucha atención en el país. Y claro, lo que decía Silvia, y también lo matizó Delkis, estas declaraciones asatinadas de las autoridades, por el amor de Dios, casi que la culpa es de la mujer. No del agresor, sino de la mujer que se deja, por el amor de Dios. O sea, paren ese tipo de declaraciones. De verdad, piensen un poquito antes de tuitear o antes de abrir la boca, por favor. Es que eso es lo increíble, ¿no? O sea, que finalmente se deje materializado en un tuit que es público. Pero por Dios, la culpa no es de la mujer, la culpa no es de la agredida, la culpa es del agresor. Metámonos eso en la cabeza, cambiemos el chip. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.